y yo sé que es Cristo. Alguien está aquí y yo sé que es el Señor. Puede bautizar y yo sé que es Cristo. Puede bautizar y yo sé que es el Señor. Siento en mi ser a Cristo de poder. Siento en mi ser al Espíritu Santo. Siento en mi ser que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Alguien está aquí y yo sé que es Cristo. Alguien está aquí y yo sé que es el Señor. Me puede bautizar y yo sé que es Cristo. Me puede bautizar y yo sé que es el Señor. Yo siento en mi ser a Cristo de poder. Siento en mi ser al Espíritu Santo. Siento en mi ser que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Alguien está aquí y yo sé que es Cristo. Alguien está aquí y yo sé que es el Señor. Me puede bautizar y yo sé que es Cristo. Me puede bautizar y yo sé que es el Señor. Yo siento en mi ser a Cristo de poder. Yo siento en mi ser al Espíritu Santo. Yo siento en mi ser que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Amén. Gracias, Señor. Y en esa bendición, Señor, en ese gozo, Padre Santo, aquí te presentamos estas ofrendas, Señor. Estos diezmos, Señor amado, a los cuales, Señor, nuestros hermanos han venido a honrarte, Señor. Te pedimos que la recibas, Señor, y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo, Padre. Y aquellos que no pueden llegar, Señor, que puedan llegar, Señor, para que también todos juntos aquí, Señor, te adoremos, te alabemos y exaltemos tu glorioso nombre, Señor. En el nombre de Jesús, recíbelas. Amén. Pueden tomar asiento en esa bendición. Los adolescentes pueden irse con Miss Kim. Ya ella está en su clase, en el cuarto de su cuarto para sus adolescentes, ¿verdad? Ya son bastantitos, están llegando más. Qué bueno que sigan llegando, ¿verdad? Los adolescentes necesitan mucho estas enseñanzas. Parece que el domingo pasado yo traje una enseñanza igual que la que Miss Kim, el punto de vista que yo traje, lo trajo Miss Kim también. Y incluso les trajo unos videos. Y en realidad pues estábamos en el mismo sentir. Y eso que yo no comparto con ella ni nada, ¿verdad? Del mensaje ni nada. Pero dijo mi hija que estuvo hablando, lo que ella estuvo compartiendo fue algo de lo que yo compartí aquí también. Entonces estamos en el mismo sentir porque es el mismo espíritu que nos guía. Y yo sé que ella les está enseñando muy bien allá a nuestros adolescentes. Que Dios la siga bendiciendo y sigamos orando por ella. Vamos a la palabra de Dios, al mensaje de hoy domingo, en esta preciosa tarde. Vamos a estar hablando de lo que es obedecer a Dios y a su palabra y la bendición que es obedecer a Dios. Porque ese es el título, obedecer a Dios y a su palabra es una bendición. Y vamos a ver en la Biblia que los que fueron obedientes a su palabra, aquellos que lo obedecían, Dios los bendecía, los prosperaba, los protegía del enemigo. Aquellos que le eran fiel, aquellos reyes que le eran fiel, que obedecían su palabra, obedecían sus leyes, Dios les daba paz. El enemigo no se levantaba contra ellos y eran reinos que Dios, ¿verdad?, los guardaba, los protegía del enemigo, porque ellos obedecían a Dios. Porque ellos obedecían la palabra de Dios, obedecían en aquel tiempo la ley de Moisés. Y Dios les daba paz. Entonces vemos la diferencia de cuando le volteaban las espaldas a Dios. Dios traía al enemigo a propósito para darles un escarmiento, porque era su pueblo y sabía Dios que del único modo que ellos podían obedecer y entender es darles un escarmiento. Por eso muchas de las veces aún a nosotros, como hijos de Dios, a veces nos pasan adversidades, a veces nos pasan cosas y es para ponernos a pensar y decir, bueno, ¿será que Dios me está advirtiendo algo o que yo no le estoy agradando? ¿Será que esto que estoy pasando viene de parte de Dios para yo ponerme a cuentas con Dios? Son cosas que uno puede ponerse a reflexionar, porque a veces nos pasan cosas, aflicciones, alguna enfermedad que nos llega o cosas así. Y es para nosotros ponernos a meditar y a reflexionar y ver si estamos bien con Dios, ver si le estamos obedeciendo a Dios o es que nos estamos desviando del camino y de la verdad y no le estamos agradando. Y en la Biblia hubo muchos reyes y personas que sufrieron las consecuencias a causa de la desobediencia, a causa de desobedecer a Dios, a su palabra,
Y claro, ahora en la actualidad pues tenemos la Biblia. En aquel tiempo eran las leyes de Moisés, la ley de Moisés, que Dios le había dado a Moisés para el pueblo. Pero ahora tenemos la Biblia, y la Biblia es la ley en estos días, porque vamos a estar hablando de la ley que viene siendo la palabra de Dios. Vamos primeramente a Josué, capítulo 1, versículo 8, donde dice, ese versículo es un versículo que ya lo tenemos muy conocido. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué tal si oramos para que el Señor nos guíe en la enseñanza y su Espíritu Santo nos dé iluminación de su palabra? Padre Santo, Padre bueno, Señor, estamos delante de ti en esta tarde, dándote gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo, que está aquí con nosotros, guiándonos, dándonos entendimiento. Te pedimos que así, Señor, en este mensaje, Padre, que vamos a presentar delante de ti, tú nos hables y tú nos des entendimiento de tu palabra para que así podamos ser edificados, transformados, bendecidos y salir de este lugar, Padre Santo, bendecidos por tu palabra y por el mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ese versículo dice claramente, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y esa palabra es para todos nosotros, no es solamente para Josué, porque la palabra de Dios es para todo aquel que quiere obedecer a Dios. Entonces, si nosotros obedecemos la palabra, así como se le dijo a Josué en ese tiempo, si nosotros obedecemos la palabra, guardamos su palabra, la meditamos, dice ahí, de día y de noche, dice que todo nos va a salir bien. Dice que Dios haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Por eso, si hay cosas que no salen bien en nuestro caminar, tenemos que reflexionar y pensar si es que estamos haciendo mal, si es que estamos desobedeciendo a Dios, porque supuestamente nos tiene que ir bien como hijos de Dios. Y como hace un ratito atrás que dije que vienen adversidades, claro, pero a veces es para ponernos a reflexionar, para ver si estamos bien. O a veces pasan cosas que a cualquiera le pasan, a cualquier cristiano y no cristiano. Pero por lo regular una persona que vive la palabra, una persona que obedece a Dios, por lo regular le va a ir bien, porque está escrita en la palabra y Dios no miente. Así como le dijo a Josué, que te va a ir bien en todo lo que hagas y vas a prosperar en todo lo que hagas, todo te va a salir bien, pero obedece mi palabra, medítala, de día y de noche, dice. Y eso es lo que tenemos que hacer todos. Por eso, si usted no conoce la palabra, si no la lee, ¿cómo la va a meditar si no la conoce? Primeramente tenemos que leer la Biblia, porque eso de venir a escuchar un mensaje cada día de servicio, o aquellos que vienen una vez a la semana, pues en realidad se le va a olvidar. Pero si usted tiene la Biblia, usted lea en su casa. Póngase a leer, póngase a escudriñar la palabra y a meditarla. Porque entonces cuando usted lee la Biblia, usted va a ir acumulando ahí versículos, pasajes de la Biblia, y le van a venir a su mente y los va a meditar. Eso es lo que yo hago. Eso es lo que yo hago cuando yo me despierto a veces en la madrugada. Estoy meditando en la palabra, estoy meditando en el mensaje que voy a traer y estoy meditando en los versículos que ya los tengo aquí, en mi mente y en mi espíritu. Y estoy meditando y de allí vienen mensajes a veces cuando yo estoy meditando la palabra en la madrugada. Porque ya está la palabra en mí. Porque ya para el tiempo que tengo ya, gracias a Dios, pues he acumulado allí versículo tras versículo. Pero si usted no conoce la palabra, si nunca la lee, pues ¿cómo va a meditar en ella si no la conoce? Meditará un versículo o dos o tres, los que se sabe. Pero la palabra de Dios es para meditarla, para leerla y meditarla. Por eso es bueno siempre estar en su casa leyendo la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, el Espíritu Santo le va a dar entendimiento, le va a iluminar. Y si usted no entiende a veces lo que usted está leyendo, aquí cuando trae una enseñanza diciendo, oh, eso era lo que yo estaba leyendo. Así me pasaba a mí al principio, cuando yo me convertí. Yo me la pasaba leyendo porque yo quería conocer la palabra de Dios.
Para mí esto era algo nuevo, porque yo no nací en el Evangelio. Yo me convertí después ya de grande. Y yo no conocía la Biblia. Conocía lo que me enseñó la religión, pero yo no conocía nada de la Biblia, nada de la palabra de Dios. Para mí todo esto era nuevo. Y yo empecé a leer y a buscar. Yo me acuerdo que leí el libro de Apocalipsis, lo leí todo de corrido. Y yo pues no entendía, pues no había quien me enseñara, quien me dirigiera. Yo solamente leía y leía. Pero había veces que yo leía en la casa algo, y cuando yo llegaba a la iglesia, lo que yo había leído era lo que se predicaba. Yo decía, mira, es cierto. Eso era lo que yo estaba, así yo le decía a Irma, mira, yo esto lo tuve leyendo hoy. Y yo me gozaba porque yo decía, yo sentía que Dios estaba conmigo, dirigiéndome en la lectura en la casa. Y así poco a poquito fui, ¿verdad? Ya después nos inscribimos en el Instituto Bíblico de las Asambleas de Iglesias Cristianas. Y ahí estuve por 2 años, ahí, en ese instituto que solamente en 2 años ya no pude cumplir el 3er año, porque al 3er año se gradúa uno. Pero mi esposa sí se graduó, ella sí aguantó y ya para entonces Miriam estaba en su vientre. Ahí terminó, se graduó cuando ella creo que estaba embarazada de Miriam, ¿verdad? Ya había nacido en esos días, acaba de nacer Miriam en el 2000, ella nació en el 2000. Pues en ese tiempo fue cuando ella se graduó, pero yo ya no seguí, pero yo sentí que ya yo tenía bastante, ya yo seguí estudiando en la casa, seguí leyendo la Biblia, o sea que yo no me paré allí, porque no se necesita ir a una escuela para estudiar la Biblia. En la casa usted la puede estudiar. Y diga al Espíritu Santo, ilumíname, guíame, dirígeme, porque necesitamos al Espíritu Santo para que nos dé entendimiento, porque este es un libro espiritual, este es un libro sagrado, no es cualquier libro que alguien inventa por ahí. Esto es algo que viene de Dios. Y si usted le pide al Espíritu Santo, ilumíname, dirígeme, el Espíritu Santo lo va a dirigir y lo va a llevar a pasajes donde usted puede entender, le va a dar entendimiento. Y uno se goza, porque es la palabra de Dios. No es cualquier palabra que alguien se inventó. Por eso es muy importante meditar la palabra de Dios. Es muy importante leerla, meditarla, porque es la que nos nutre, es la que nos da vida. Si no fuera por la palabra de Dios, por el sacrificio de Cristo, nada seríamos en esta vida, en este mundo. Seríamos como cualquier otro. Pero la diferencia de los hijos de Dios es que Jesucristo murió por nosotros y nos dejó su palabra para que la viviéramos. Por eso es muy importante, vuelvo y repito, meditarla, leerla. Vamos a Segunda de Reyes, en el capítulo 9 y 10 de Segunda de Reyes. Allá está la historia de un rey que Dios ungió por medio de Eliseo, un rey que en realidad era hijo de un siervo de rey Acab, pero Dios lo escogió para que reinara, porque Acab era un impío. Acuérdense que Acab era el esposo de la reina Jezabel. Y aquí le manda a Eliseo que vaya y unja a Jehú. Y el capítulo 9 y el capítulo 10 hablan de este rey que exterminó a toda la casa de Acab, a todos los hijos de él, los exterminó, a todos sus siervos. Y luego se fue a los Baales, a los profetas de Baal, que eran los que dirigía Jezabel, porque también a Jezabel la eliminó. O sea que eliminó a Acab, a su rey, a sus gobernantes, y luego acabó con Jezabel. Una muerte trágica, murió ella. Y luego va con los profetas de Baal y acabó con todo el servicio a Baal en el capítulo 10. Acuérdense que Baal era un dios que adoraban los amorreos y todos los que estaban los sidonios y todo, porque Jezabel era sidonia. Y bueno, ahí en el capítulo 10, ahí termina hablando de que exterminó a los profetas de Baal y a todos sus sacerdotes. Era un hombre bien valeroso, era un hombre guerrero, que Dios lo levantó para exterminar a toda esa plaga, porque era como una plaga. Pero al final, en el capítulo 10, vamos a leer unos versículos nada más. Segunda de Reyes, capítulo 10, versículos del 31 al 32, solo 2 versículos.
porque aunque era un hombre bien valeroso, era un hombre guerrero, era un hombre que Dios levantó para hacer lo que hizo, al final dice que no obedeció a Dios, no obedeció la ley de Dios, después de que Dios le dio victoria. Y al final dice que no obedeció la ley de Dios y pues acabó mal. Vamos a leer versículo 31 y 32 del capítulo 10, lo puedes poner en la pantalla. Amén. Dice, mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Jeroboam fue el primer rey que se quedó con 10 tribus y Dios también lo separó para que sucediera eso y se quedara con 10 tribus. Pero Jeroboam se puso a levantar ídolos en los lugares altos y empezó a desviar al pueblo a adorar los ídolos. Fue el primer rey que empezó a adorar ídolos, aparte de Salomón, que también le hizo cosas a sus mujeres cuando adoraba los ídolos de ellas. Pero Jeroboam fue el primero que desvió a todo el pueblo y de ahí vinieron los demás reyes, como Acab y todos los demás. Entonces después de que exterminó a todos, al reinado de Acab y todos los Baales, dice que no obedeció a Dios. Dice, mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová. En otras palabras, descuidó andar en la ley de Dios, del Dios de Israel con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, del que menciona ahí, el que había hecho pecar a Israel. En otras palabras, siguió el mismo ciclo de ese rey malvado. Dice el versículo 32. Dice, en aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel y los derrotó a Hazael por todas las fronteras. Hazael era un rey sirio. Todo porque este Jehú no obedeció la ley de Dios. Se apartó, no le importó andar en la ley de Dios. Aunque hizo lo que hizo, exterminó a los impíos, pero descuidó la ley de Dios. Es como muchas de las veces un cristiano de nosotros que sí, deja algunas cosas, pero no medita en la palabra, no lee la Biblia, no se congrega, no hace lo que debe de hacer, hace algunas cosas bien para Dios, pero no cuida en andar en comunión con Dios, no cuida en vivir la palabra de Dios. Dejan el pecado, dejan la maldad, dejan las borracheras, dejan las parrandas, dejan cosas que no agradan a Dios, pero no viven la palabra, no la siguen, no la guardan, y tarde o temprano vuelven otra vez a caer en lo mismo. Y dice que Dios permitió que ese rey sirio viniera y cercenara a todo el pueblo. En otras palabras, vino y derrotó, hizo desastre porque no guardó la ley de Dios. O sea que es muy importante ser obedientes a lo que Dios nos dice, pero también hay que obedecer su palabra, hay que vivirla. Porque como digo, algunos dicen que se convierten, pero si no la viven, en realidad no se convierten. Y viene el enemigo y hace cosas con ellos y dice, ¿por qué me pasa esto si yo estoy yendo a la iglesia? Si yo dejé las cosas que no le agradan a Dios. Sí, pero es que no estás viviendo la palabra. Es que no estás guardando la ley. No estás viviendo como Dios dice que vivamos. No te congregas o qué sé yo, cosas que no hacen, que deben de hacer. Pues así le pasó a Jehú. No la vivió, no vivió la palabra, descuidó la ley y a Dios no le agradó. Y vino y hizo desastres con su reino. Ese es un caso que sucedió, que podemos ver que Dios lo que quiere es que seamos obedientes a todo lo que es su palabra, a vivirla, a ponerla por obra y a no descuidarla, a meditarla, como le dijo Josué, de día y de noche, hay que meditar en ella. Vayamos ahora a 2 de Crónicas, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Este rey fue Roboam, hijo de Salomón, del rey Salomón, y dejó la ley de Jehová, y Dios mandó también al enemigo para destruirlo, pero antes de que viniera el enemigo a destruirlo, él se humilló y Dios no permitió que fuera destruido. O sea que fue un poco diferente porque descuidó la ley, descuidó andar en la ley de Dios,
Pero cuando vio que el enemigo ya estaba cerca y era un enemigo bien numeroso, tuvo temor y tuvo miedo y dijo, he pecado, hemos dejado la ley de Dios. Y se humilló con todo su ejército, con todo el pueblo, y Dios detuvo la mano del enemigo y no llegó a destruirlos. Vamos a leer para que se dé cuenta. Versículo 12 del 2 de Crónicas, capítulo 2, del 1 al 8. Perdón, capítulo 12, versículos del 1 al 8, de 2 de Crónicas. Dice, cuando Roboam había consolidado el reino, en otras palabras, había organizado ya su reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Es como le digo, hay personas que se organizan, dejan cosas, establecen todo lo que tienen que establecer, hacen un negocio y hacen su negocio y ya está bien, todo está bien, pero no guardan la ley de Dios, no buscan a Dios como deben de buscarlo. ¿Y qué pasa? Descuidan lo mejor. Descuidan lo principal, porque Dios lo que quiere es que vivamos su palabra, lo que quiere es que nosotros seamos hacedores de su palabra, no solamente recibir bendiciones y ya no, hay que vivirla, hay que obedecerla. Entonces ya cuando vio que todo estaba organizado, ya todo su reino estaba establecido, descuidó la ley de Dios, descuidó honrar a Dios, congregarse, alabar a Dios, adorarle, hacerle sacrificios como en ese tiempo se hacían. Descuidó todo. Y dice versículo 2, sigamos leyendo, dijimos que íbamos a leer hasta el versículo 8. Dice, y por cuanto se habían rebelado contra Jehová en el 5º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. O sea, él estaba en Jerusalén, ahí era donde tenía el palacio el rey Salomón, y este fue el hijo de Salomón, el que le sucedió a Salomón. Este era su hijo, el que iba a heredar el trono. Y dice que vino este ejército de Egipto con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suquinos y etíopes, no tenía número. O sea que era un ejército innumerable que venía contra Jerusalén. Imagínense que Jerusalén era una ciudad nada más. Y vino todo Egipto, todo ese ejército, y etíopes y estos otros suquinos, que no sé quiénes eran ellos, pero eran aliados de los egipcios. Vinieron, dice que no se podían contar, pudieron haber sido hasta millones contra una ciudad. Era seguro que la iban a arrasar, era seguro que la iban a destruir, no había escapatoria. Y sigue diciendo, versículo 4, y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. En otras palabras, estaba cerca de la ciudad para destruirla. El versículo 5 dice, entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Vino y les dijo este profeta, vengo de parte de Dios, y este ejército que viene a destruirlos porque han dejado a Dios, y Dios los ha dejado a ustedes. Si tú estás conmigo, yo estoy contigo, dice Dios. Si tú no estás conmigo, yo tampoco estoy contigo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando venga el enemigo si tú no estás con Dios? Cuando venga el diablo contra ti y Dios no está contigo, ¿quién te va a defender? Si el único que nos defiende es Dios, del diablo y de su ejército, porque el diablo tiene su ejército. Entonces, si Dios no está con nosotros, el diablo va a venir a hacer lo que quiere porque no tenemos quien nos defienda. Así pasó con este rey. Pero se humillaron, dice el versículo 6. Dice, y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. El 7. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén, por tanto, dice, por mano de Sisac. Y el 8 dice, pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y que es servirlos a los reinos de las naciones. Dice, les voy a liberar de la mano del enemigo. No van a ser destruidos, no los van a matar, pero voy a permitir
que se rindan y van a ser sus esclavos, van a ser sus servidores. Pero tan siquiera detuvo la mano de este rey que los venía a destruir. Dice, pero van a ser sus siervos. Amén. Para que sepan lo que es servirme a mí y lo que es servir a los reinos de la tierra. Porque es mejor servir a Dios, hermano. Es mejor servir a Dios que servir al hombre. Por eso cuando los discípulos empezaron a predicar después del derramamiento del Espíritu Santo allá en el libro de los Hechos, les dijeron los fariseos, no queremos que prediquen en ese nombre, en el nombre de Jesús. Dice, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Es mejor servir a Dios antes que servir a este mundo, hermanos. Porque Dios es el dueño de todo. Y si estamos con Dios, Dios estará con nosotros. Pero si tenemos a Dios en contra, en realidad, pues Él es el único que nos puede ayudar. No podemos estar en contra de Dios. Tenemos que estar a favor de Él para que Él esté a favor nuestro. Así es Dios, hermanos. Él es justo. Y vemos allí que sí detuvo la mano de este ejército. Dice, pero ellos van a ser sus criados, sus servidores, para que sepan lo que es servirme a mí y lo que es servir a los reinos de las naciones. Vemos esos dos ejemplos de hombres que no guardaron la ley, sino que se rebelaron en contra de la ley de Dios y no les fue bien. Pero aquellos que obedecen a Dios, aquellos que están sirviendo a Dios de todo corazón, que le sirven, que le honran, que le buscan, a esos siempre les va a ir bien. Es palabra de Dios. Él siempre va a estar con los que le sirven. En Esdras capítulo 7, versículos del 6 al 10, vamos a leer aquí, vamos a hablar ahora de aquellos que sí le sirven a Dios, de aquellos que sí son obedientes y vemos que les va bien. Esdras capítulo 7, versículos del 6 al 10. Estos versículos hablan de este sacerdote temeroso de Dios que guardaba la ley de Dios. Y así como Dios buscaba adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, así también Dios busca hombres fieles que obedezcan su palabra y que la puedan enseñar. Como este sacerdote era un sacerdote, este era de la descendencia de Aarón, Esdras. Al principio dice de qué descendencia venía y viene de los sacerdotes que venían por parte de Aarón, el hermano de Moisés. Entonces dice, vamos a leer el versículo 6 del capítulo 7. Dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba y diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey de todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Esdras era un escriba, pero venía del sacerdocio. Y dice que venía de Babilonia, porque era en tiempo cuando empezaron a llegar de Babilonia los cautivos a Jerusalén, y Esdras fue el que edificó el templo que estaba en ruinas. Entonces dice que vino y todo lo que le pidió Esdras al rey que estaba en ese tiempo gobernando, que era de Babilonia, se lo dio. Le dio todo lo que pidió. Sigue diciendo el versículo 7. Dice, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Ese era el rey que gobernaba en ese tiempo en Babilonia. Acuérdense que Babilonia fue invadido después por los persas y luego por los griegos. Y aquí estaban gobernando Artajerjes, uno de los reyes que después derrotaron a los otros que estaban gobernando. Y Artajerjes le manda a Esdras a que fuera con sus servidores, con los levitas, con los cantores, porteros, para que vayan a celebrar. Iban a levantar el templo que estaba en ruinas. Y fueron compañeros de Esdras para esa misión. Sigue diciendo el versículo 8. Dice, y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey. Versículo 9. Dice, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. O sea que Dios estaba con él, porque él iba a hacer una diligencia que venía de parte de Dios. Y el versículo 10 dice, porque Esdras había
preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Él iba con una misión y esta misión le agradó a Dios porque venía con buenas intenciones. Iba a enseñar al pueblo la ley de Dios para que la cumplieran y todos sus estatutos y sus decretos. Cuando tú vas a una misión y le pides a Dios que te dé gracia, Dios va a ir contigo. Yo hoy estaba hablando con Pedrito, el que le mandamos hace poco una ofrenda por parte de un hermano que se dejó guiar por Dios. Y está ahí, me mandó unos videos. Y le digo, algún día vamos a ir para allá, pero creo que son como 12 horas de camino en carro, hermanos. Ya lo estoy pensando. Porque pero si nosotros tenemos buenas intenciones y un día que digamos, vamos a ir para allá, vamos a ir a esa misión y queremos ir allá a ver cómo está la obra, vamos a ver, conocer esos lugares y vamos pidiendo y le pedimos a Dios dirección y vamos con la guianza de Dios, Dios va y nos acompaña porque es una misión, porque es algo bueno para Dios. No vamos a fiestar, no vamos a andar por ahí parrandeando, no. Vamos a una obra, a algo que Dios está levantando allá para ver cómo está la obra y ver y traer buen reporte. Entonces, cosas así, cuando tú tienes una misión que es en el reino de Dios, Dios te va a acompañar y Dios te va a dirigir porque es una buena intención. Y eso fue lo que sucedió con Esdras. Él llevaba buenas intenciones. Él llevaba las intenciones de ir y seguir la ley de Moisés, seguir los estatutos, los decretos, enseñárselos al pueblo, porque ya hacía tiempo que no se traía la ley. Acuérdense que fueron esclavos en Babilonia, fueron cautivos y no había quien les enseñara. Llegaron a Jerusalén, empezaron a mandarlos a Jerusalén de regreso y era necesario que se les enseñara la ley otra vez y que se le hiciera culto a Dios otra vez en el templo. Y el templo estaba en ruinas, había que edificar el templo y la historia es larga porque todo el libro de Esdras habla de la edificación del templo. Pero aquí vemos que Dios estaba con él porque tenía buenas intenciones, iba con una buena misión y Dios lo respaldó. Todo aquel que tiene una buena intención para Dios, para su reino, Dios lo va a respaldar. Todo lo que se haga para Dios, Dios te va a respaldar porque es para Dios. Y Dios te va a guiar y Dios te va a decir qué lleves o cómo debes de ir preparado para llegar. Entonces dice Pedrito que el mejor tiempo para estar allá es lo que es marzo y abril, o sea que ya más o menos sabemos para qué fechas es un buen tiempo para ir, porque ahorita hay mucha lluvia, hay mucho acá, dice que está lloviendo demasiado. Entonces Dios dirige a uno en alguna misión que tiene que ver con su reino, así como en este caso Esdras. ¿Por qué? Porque él inquirió en buscar a Dios, en vivir su palabra y enseñarla a otros para que el nombre de Dios sea glorificado. Todo lo que tenga que ver con Dios y con su reino, Dios nos respalda, hermanos. Eso es lo bueno de Dios. Y Dios está buscando, así como busca adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, Dios está buscando a hombres y mujeres que se atrevan a hacer la labor de Dios, que se atrevan a hacer algo para Dios, que se atrevan a hacer algo que va a glorificar a Dios. Y hay cosas que nosotros como pastores no podemos hacer. Hay cosas que nosotros como pastores no vamos a poder hacer porque no podemos hacerlo todo. Pero puede ser que en una congregación haya un misionero. Puede ser que no seamos nosotros los que vamos a ir para allá, que vayan otros, que Dios los llame. Yo nomás estoy diciendo, ¿verdad?, que si algún día Dios nos lleva. Pero puede ser que sean otros. Y sean los que sean, que Dios levante, que Dios lleve a alguna misión, pues los vamos a soportar, los vamos a dar para que pasajes y todo los gastos, ¿verdad? Si primeramente Dios nos prospera. Y alguien que tenga alguna idea de algo que se pueda hacer para el reino de Dios, que nosotros no lo sabemos todo, pues también se respalda cuando tiene que ver con su reino. Cuando sabemos que eso que se va a hacer, esa obra que se va a hacer, es para glorificar a Dios. Cualquier plan, cualquier idea que alguien tenga, que tenga que ver con su reino, con el reino de Dios, y que sabemos que puede ser de bendición, pues claro que se apoya. Cuando vemos que Dios está en el asunto, en esa misión o en lo que se va a hacer.
En Job capítulo 22, versículos 21 al 28, habla de una persona apartada de los caminos de Dios. Leamos estos versículos para darnos cuenta que hay esperanza para todos aquellos que están apartados. Porque aquí en estos versículos habla de personas que se apartan de Dios y como que no hay esperanza. Porque uno a veces hasta tiene que orar por muchos que no están sirviendo y que están apartados. Pero si esas personas se arrepienten y vuelven a los caminos de Dios, esas personas Dios los puede levantar. Dios los puede volver otra vez a usar como antes o mejor que antes, cuando se humillan de todo corazón. Acuérdense que Dios lo que ve es el corazón. Cuando uno se humilla de todo corazón, Dios conoce, Dios ve y Dios levanta al que está caído. Pero hace falta humillarse. Vamos a leer del 7 en adelante, Job 22, del 21 al 28. Dice, hablándole, aquí como que se le habla a una persona que está apartada. Dice, vuelve ahora en amistad con Él. Con Él está diciendo con Dios. Dice, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Es como cuando tú le hablas a un hermano que está apartado. Este es un versículo para que tú le puedas decir. Vuelve ahora en amistad con Dios. Vuélvete a Dios y tendrás paz. ¿Por qué? Porque el que no está con Dios no tiene paz. Parece que tiene paz y parece que se divierte y parece que se alegra en el pecado y en la maldad y hace cosas por allá, van a los bailes, se emborrachan y hacen cosas y parece que están alegres y contentos, pero yo les aseguro que en su corazón no hay paz. ¿Por qué? Porque están apartados de la gracia de Dios. Ellos saben que si algo les pasa se pueden ir al infierno. Ellos saben que si mueren en un accidente rápidamente, no les da tiempo de arrepentirse, se van directos al infierno. Y aunque se alegran en lo que hacen y como que tiene placer su corazón de las cosas que hacen, pero no hay paz en sus corazones, porque ellos saben que andan mal. Y aquí es un versículo para estas personas. Vuelve ahora en amistad con Él, con Dios, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. En otras palabras, te va a ir bien si tú vienes a los caminos de Dios. Versículo 22. Toma ahora la ley de su boca. En otras palabras, esta es la ley la palabra de Dios es la ley de la boca de Dios. Y pon sus palabras en tu corazón. En otras palabras, ve, escudriña la palabra, léela y métela en tu corazón. Sigue diciendo 23. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Aquí la tienda es de tu casa, porque en aquellos tiempos vivían en tiendas. Si te volvieres al Omnipotente, a Dios, al Omnipotente, serás edificado y alejarás de tu tienda la aflicción. Si estás afligido, si estás angustiado, cuando tú vienes en pos de Dios, de tu tienda, de tu casa, alejas la aflicción, porque a veces con una persona que esté afligida, que esté apartada de Dios, toda la casa cae en aflicción también, porque está hablando de una persona líder de un hogar. Y cuando una persona está fuera de los caminos de Dios, un padre, una madre, los hijos también pagan las consecuencias. No hay paz. Si la paz la trae Dios, y el líder, que es la cabeza, el hombre, el varón o la mujer que deben de estar en ese hogar reinando allí, y Dios no está con ellos, no hay paz. Hay aflicción, hay dolor, hay angustia, hay pleitos y todo lo demás. Pero cuando uno pone a Dios su confianza y vuelve uno a Dios, Dios va a alejar todas esas cosas, todo el mal de su casa. Dice el 24. Dice, tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos, oro de Ofir. En otras palabras, vas a ser bendecido. Dios te va a bendecir, te va a prosperar cuando vengas a sus caminos de nuevo. El 25. Dice, el Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Vas a ser bendecido y prosperado cuando tú vengas rendido a los pies del Señor. El Señor te va a levantar. El 26. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. El 27 dice, orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Y el 28 dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá
resplandecerá luz. Si tú determinas una cosa, cuando tú estés en el plan de Dios, las cosas que tú hagas, Dios te va a respaldar. Por eso dice ahí, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz, porque vas a estar en la voluntad de Dios. Y lo que tú hagas en la voluntad de Dios, cualquier plan que tú tengas, cualquier cosa que tú emprendas, como Dios está contigo, Dios te va a respaldar y la luz te va a guiar. Dice el Señor que Él es la luz. Y si Jesucristo está con nosotros, Dios nos guía con su luz. Jesucristo, su vida, está en nosotros. Esas son las bendiciones para aquellos que están apartados y vienen a los caminos del Señor. Todo les va a ir bien, porque se han vuelto al omnipotente, han vuelto a la gracia, han vuelto a la bendición. Y Dios les va a dar paz, primeramente, porque lo primero que uno necesita es paz. Después de que tienes paz, Dios te bendice, te prospera, te guía y todo te va a ir bien, como le dijo a Josué. Pero la paz es lo más importante. Cuando no hay paz, hermano, no hay nada. Cuando no hay paz en un hogar, todo es tinieblas, todo lo malo reina, pero menos la paz, menos el gozo de la salvación en un hogar donde no está Dios. Por eso tenemos que estar firmes en lo que hemos creído, en lo que estamos haciendo, teniendo a Dios de nuestro lado, porque Él tendrá cuidado de nosotros. Y para las personas, hijos de Dios, que siempre han andado en sus caminos, hay bienaventuranzas, como el Salmo capítulo 1, versículos del 1 al 3. Si tú nunca te apartas de Dios, si tú nunca te vas al mundo a disfrutar del pecado, pues estás mejor todavía. Porque estos versículos que leímos de Job son de personas que están mal y tienen que venir al arrepentimiento. Y Dios los puede levantar, bendecir. Pero si tú estás en los caminos de Dios y nunca te has apartado, tú eres más bienaventurado. Eres más bien bendecido, porque es promesa de Dios. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y cuando habla de varón, habla de mujer también. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esa es la bendición de aquel que nunca se aparta de Dios. Es la bendición de aquel que siempre vive en la ley de Dios, viviendo su palabra, disfrutando de sus bendiciones. Siempre va a estar como un árbol plantado junto a corrientes y siempre va a dar frutos. Esa persona que nunca se aparta de Dios siempre va a dar frutos. Va a tener frutos de paz, de gozo, va a tener frutos de amor y de todos los frutos que Dios habla en su palabra. ¿Por qué? Porque está plantado junto a corrientes de agua. Siempre va a dar frutos. Siempre va a estar con los frutos del Espíritu Santo. Y van a ser bienaventurado. Y dice que todo lo que haga prosperará. Todo lo que tú emprendas, porque Dios está contigo, vas a prosperar en todo lo que tú hagas. Solamente pídele a Dios dirección. Pídele a Dios que te guíe. Pídele a Dios que te dirija. No hay que hacer las cosas por emoción, acuérdese. No hay que hacer las cosas porque por sentimientos y emociones. Siempre tenemos que pedirle a Dios dirección en cualquier cosa que hagamos. Mayormente si tiene que ver con matrimonio o con moverse de estado, de lugar, tenemos que pedirle dirección a Dios si es su voluntad. Si tú piensas irte de aquí para otro estado, tú tienes que pedirle a Dios dirección. No puedes decir me voy y que Dios me acompañe. No, dile Señor, ¿es tu voluntad o no? Si no es tu voluntad, muéstrame que si no es tu voluntad para no moverme, porque así tenemos que ser todos los hijos de Dios. Acuérdese que ya no nos ceñimos nosotros mismos. Ahora tenemos al Espíritu Santo que nos guía, que nos dirige, y Dios nos puede dirigir de hacer alguna decisión o no hacerla que tenga que ver con nuestra vida. Y más en el matrimonio. Ahí en el matrimonio sí tienes que, ahora sí que hasta ayunar si es posible, porque vas a tener ahí a alguien para toda la vida hasta que la muerte los separe. No es como ahora los divorcios que dicen, si me va bien, bueno, y si no, pues me divorcio. No, si tienes esa mentalidad, ya mejor ni lo hagas, ni te cases. Yo te lo aconsejo. Si estás pensando en divorciarte, si no te va bien, si alguien me dice que van a probar
y si no les va bien se van a divorciar, mejor no los caso, hermano. Mejor no, porque ya estás con la duda. No, esto tiene que decir sí o sí. Y Dios tiene que estar en el asunto. De tal manera que no tienes que probar a ver si te va bien, no. Esto es hasta que la muerte los separe. Acuérdense que ese es el plan de Dios. Los divorcios son por la dureza del corazón de las personas. Cuando le dijeron a Jesús los fariseos, dice, ¿es lícito darle carta de divorcio por cualquier cosa? Es lícito porque Moisés lo permitió. Dice, bueno, por su duro corazón Dios lo permitió, pero al principio no fue así. Varón y hembra los creó, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y eso hasta que la muerte los separe. O sea que son decisiones que uno no puede tomarlas a la ligera. El matrimonio no es un juego. Si es de Dios, Dios te va a bendecir, te va a prosperar y vas a vivir una vida con esa pareja, con esa esposa, con ese esposo, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y van a ser felices. Aunque a veces uno se pelea y discute, pero uno es feliz. Amén. Nunca te vas a arrepentir. Porque así es el matrimonio, hermanos. El día que diga alguien, no, yo con mi esposa nunca discuto, pues dame unas clases porque yo quiero saber cómo tú le haces. Sí, hermano. Yo creo que no hay un matrimonio que no tenga problemas, pero se puede sobrellevar. Mientras no haya infidelidad y otras cosas, se pueden sobrellevar esas cositas. Porque claro, nadie es perfecto. Yo quisiera que mi esposa fuera como yo soy, pero no. No la he podido cambiar en 20 y pico de años y ni la voy a cambiar, ya me di por vencido. Ya le digo, no, pues ya, así como eres, así vas a hacer hasta que la muerte nos separe, ya no, me uno al enemigo, como dice el dicho. En otras palabras, pues así como tú eres, así voy a ser yo también, ya me acostumbré. Ya no hay que esperar a ver si algún día cambia, ¿no? Ya no estoy esperando a que ella cambie en algunas cosas. Ya no tengo la esperanza porque digo, así es y así va a ser. Y yo no soy nadie para manipularla tampoco, porque yo tengo mis cosas, hermano. Y ella me dice, mira, tú tienes cosas que a mí no me gustan. Ok, pues ya, mejor ahí le paro. Ahí paras tu macho mejor, porque si seguimos escarbando, todos tenemos cosas. Pero lo bueno es sobrellevarse uno, porque entre más pasa el tiempo, más se entiende uno. Y más se comprende y uno se acostumbra a estar con su esposa, con su esposo, porque así es la voluntad de Dios. Pero tiene que ser Dios, porque si hay otros que sí, es más difícil, hermano, sobrellevar, hablando de los matrimonios. Pero creo que ese es otro tema, hermanos. Ya me salí del tema, pero estamos hablando de vivir la ley de Dios, andar en la ley de Dios, vivir para Dios, y todo nos va a ir bien cuando nosotros vivimos para Dios. Ya vamos a terminar, vamos a Malaquías capítulo, es el último libro, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y Malaquías, yo aquí escribí algunos artículos que vi por allí en un libro de Instituto Bíblico. Dice que Malaquías presenta el cuadro de un pueblo exteriormente religioso, pero interiormente indiferente e insincero, un pueblo para quien el servicio a Jehová ha llegado a ser un formalismo vacío. Ese es el artículo que yo leí, que yo escribí de un libro, desempeñado por un sacerdocio corrompido, al que no respetaban. En otras palabras, si usted lee ese libro de Malaquías, los sacerdotes cuestionan a Dios, porque los sacerdotes, que eran los que dirigían el templo, el servicio en el templo, empezaron a cuestionar a Dios porque Dios los reprendió por medio de Malaquías. Y luego el primer capítulo habla ahí diciendo pues que el siervo honra a su señor y el güey a su pesebre, algo así. Dice, pero vosotros no me honráis, mis sacerdotes no me honran. Pero yo solamente escribí, solamente vamos a apuntar nada más los últimos versículos del capítulo 3, hablando del sacerdocio, hablando de los servidores que no honraban a Dios. Y dice que el artículo que yo escribí aquí es que ellos exteriormente eran bien religiosos y hacían cultos religiosos para Dios,
pero interiormente no hacían lo que deberían de hacer. Porque acuérdense que decían, no, pues si nosotros te traemos los diezmos, te traemos las ofrendas, te ofrecemos los sacrificios, dice Dios, dice, pero me traen lo peor, me traen el becerro ciego, el manco, el cojo, me lo traen, dice, a ver, ve y ofrécelo a tu príncipe, a ver si te lo va a recibir. Y dice, no, pues, si me van a honrar, hónreme como lo que soy, porque aún la mesa, dicen que es inmunda, la mesa donde me sirven, dicen que la mesa de Jehová es inmunda, y traen lo peor, pues si ellos la hacen inmunda, porque los sacerdotes eran bien exteriormente, hacían sus rituales, hacían su servicio, pero interiormente lo hacían mezquinamente, no para agradar a Dios, tratando de engañar a Dios, y a Dios no hay quien lo engañe. Cuando venían a ofrecerle sus sacrificios, le traían de lo peor, y de ahí muchos traen la explotación de los diezmos y las ofrendas, ¿verdad? De Malaquías. Ya está bien quemado ese libro en las iglesias. Trae los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Pero en realidad es que los sacerdotes no eran fieles a Dios con el servicio a Dios. Le hacían los servicios a la ligera, y lo que ofrecían, ahí se va. Como que eres para Dios, decían. Pues sí, pues a Dios se le da de lo mejor. Y ese era el problema en ese libro de Malaquías, lo reprendía. Vamos a leer el capítulo 3, versículos del 13 al 18, que son los últimos versículos de ese libro, para ver cómo Dios habla de ellos y por qué Dios no estaba contento con ellos. Ya después vamos a ir al Nuevo Testamento a traer solamente un pequeño contenido de unos versículos, y de ahí terminamos. Dice el capítulo 3, versículo 13, dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Imagínese que Dios te diga, lo que tú dijiste ha sido violento para mí, me has ofendido. Y tú a ellos le contestan, ¿y qué hemos dicho? Como diciendo, ¿y tú quién eres? Diciéndole a Dios. Y dijiste, Dios les responde a ellos, ¿y qué hemos hablado contra ti? En otras palabras, ¿en qué te hemos ofendido? Imagínese, cuando Dios te dice algo, te lo dice porque lo es. No crees que Dios está atinando a ver si sabe lo que Él está diciendo. No, es que en realidad Dios sabe lo que está haciendo uno y lo que piensa uno. Pues aquí ellos quisieron defenderse de Dios, de lo que les estaba diciendo, versículo 14. Dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Ellos estaban arrepintiendo de servir a Dios. Dice, ¿para qué servimos a Dios? ¿Para qué andamos ahí afligidos haciéndole servicio a Dios? Es por demás. En otras palabras, no vale la pena. No vale la pena ir a los servicios. No vale la pena ir a un culto. No vale la pena. Eso es lo que decían ellos. Y eso es lo que pasa en las iglesias también. Cuando vienen aquí y no le ofrecen a Dios de lo mejor, como dice aquí Héctor, cuando él está animando y exhortando, adora a Dios de todo corazón, levante sus manos, alaba y adora a Dios. Él merece alabanza y adoración. Dele de lo mejor. El rato que estamos aquí, hay que darle nuestra alabanza, nuestra adoración con gozo. Los únicos que están indiferentes son los jóvenes a veces, porque en realidad tienen tantas cosas, ¿verdad?, de la tecnología, pero los maduros, los padres y los mayores que somos nosotros, tenemos que venir aquí a darle de lo mejor a Dios, nuestra mejor adoración, porque tenemos conocimiento y podemos nosotros enseñar a los demás que así se debe de adorar a Dios, a los que no saben cómo se adora, cómo se alaba. Imagínense que aquí los adoradores no nos exhorten, no digan nada acerca de la alabanza y la adoración, pero los que llegan no saben ni cómo adorar a Dios, ni cómo levantar las manos, ni cómo dar un grito de alabanza y de adoración. Por eso siempre hace falta personas consagradas para que nos enseñen, para que nos dirijan, porque para eso están. Pues aquí ellos dicen, en vano es hacerle sacrificios a Dios. Es en vano hacer, en otras palabras, dice que habéis dicho que la mesa de Dios es inmunda. Y dice versículo 15, dice, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Porque entre ellos decían, mira, dice, hay algunos que
ya no le sirven a Dios, son impíos, son malvados, hacen cosas allá afuera y hasta están prosperados, tienen hasta sus buenos negocios, también prosperados. Dice, y nosotros aquí sirviendo a Dios y no nos va bien. Ya estamos cansados, decían ellos. Y vemos a aquellos que prosperan y no le sirven a Dios. Ellos ya estaban ellos ofendiendo a Dios con sus pensamientos y sus conversaciones unos con otros. Y dice versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memorias delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. En otras palabras, hubo algunos que dijeron, ¿sabes qué? No debemos de pensar así, porque Dios merece alabanza, adoración, y Él merece el servicio que le debemos de dar de lo mejor a Dios. Y entre ellos empezaron a hablar, y a unos con otros a ponerse a cuentas con Dios, hablando de que en realidad estaban mal lo que estaban haciendo, porque era gente que temía a Dios entre ellos. Y dice que Dios escuchó lo que dijeron. Y dice que, él dice ahí que oyó, pues, oyó y fue escrito libro de memoria delante de él, delante de Dios, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Dios mismo escuchó lo que ellos estaban hablando y mandó que se escribiera libro de memorias. Dice versículo 17. Y serán para mí, dice Dios, especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y el 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, y entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Aquí está hablando de hombres que temen a Dios, que dijeron, Dios merece de lo mejor. Dios merece que le adoremos, le alabemos. Sigamos alabando, sigamos adorando a Dios. Y entre ellos, Dios se agradó de ellos. Dios se agradó de esas personas. Y dice que, entonces dice, os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y del malo, y entre los que sirven a Dios y de los que no les sirven. Dios nos da discernimiento de aquellos que en verdad aman a Dios, le sirven a Dios, y de aquellos que en realidad no les importa servir a Dios, ni buscarle. Dios nos da discernimiento y Dios se agrada de aquellos que temen a Dios y que unos con otros nos motivamos. Dios quiere que nos motivemos los unos a los otros, porque cuando tú ves allá afuera la gente que parece que vive bien, que parece que todo le va bien, tú no sabes cómo viven. Tú no sabes cómo viven en sus hogares. Tú no sabes cuántos problemas tienen en su hogar o cómo viven. Hay algunos que se suicidan porque es tanta la opresión que se suicidan. Y uno dice, no, pues están prosperados, les va bien, todo está bien. No, hermanos, cada quien sabe lo que tiene y lo que le está pasando. Hay cosas que no dicen ellos a nadie porque solamente por el orgullo, y prefieren mejor quitarse la vida. Y es triste, hay muchos suicidios, y es por gente que en realidad no conoce a Dios o está apartada, y la opresión viene, la depresión viene, y no hay quien les extienda la mano. Por eso uno tiene que orar mucho, porque hay mucha necesidad en este mundo. Y nosotros los que estamos en la iglesia, si imagínense, si en la iglesia a veces pasamos momentos difíciles, imagínense los que no tienen a Dios. Ellos necesitan nuestras oraciones. Por eso el hermano Jaime Mora está en el hospital. Me dijo la hermana lo que le pasó, pues yo no les voy a decir lo que le pasó. Yo sé que no fue el coronavirus, le dije a Fabiola lo que le pasó, pero no es algo que puedo decirlo. Pero son personas que en realidad están deprimidas y conocen a Dios, están apartadas y sienten que ya lo único es morir. Y por eso necesitamos orar mucho. Por aquellos que están apartados, cuando usted vaya a orar, como el día de mañana, que nos toca orar, pasado y el jueves, acuérdese de los que no han venido, o de los que usted sabe que están apartados, porque yo le aseguro que ellos no viven bien, que viven atormentados. Y las oraciones de nosotros los pueden traer al arrepentimiento. Personas que usted sabe que no están sirviendo a Dios y están apartados, y están con todo y familias apartados. Necesitan nuestras oraciones, porque del único modo que se los vamos a arrebatar al enemigo, para que vuelvan otra vez a los pies de Cristo. Hay oportunidad para todos ellos. Y nosotros, la iglesia, somos los que debemos de orar por ellos, porque ¿quién más va a orar? Solo nosotros los conocemos. Son nuestros hermanos, están apartados. El diablo los engañó, no sé cómo,
Pero ellos no viven bien, les aseguro. Nosotros tenemos la paz de Dios y podemos clamar a Dios, pedirle misericordia y los vamos a ver poco a poco entrar por esas puertas. Esa es nuestra fe. Ya vamos a terminar. Vamos ahora al Nuevo Testamento. En Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 9, de 7 a 9 vamos a leer. Hebreos capítulo 5, de 7 a 9. Aquí es Jesucristo. Él fue obediente al Señor, al Padre, y por su obediencia, Él nos dio ejemplo para ser obedientes a la palabra, a la ley de Dios, como empezamos en el principio, y ahora a la palabra de Dios. Dice, y Cristo en los días de su carne, en otras palabras, cuando Él iba a pasar por la cruz, dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Acuérdense que Jesucristo, antes de ir a la cruz en el Getsemaní, le pidió a Dios con ruegos que si no había otra forma de pagar el precio, pero que no se hiciera su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y dice que con ruegos, dice, pero como quiera se sometió, como quiera fue obediente. Sigue diciendo el 8. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dice que él era el hijo de Dios, pero aprendió a ser obediente. En otras palabras, le decía, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero si es posible, pasa de mí esta copa, decía él en sus oraciones. El 8, el 9, perdón, dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí de lo que estamos hablando es de la obediencia. Él fue autor de eterna salvación para los que le obedecen. Estamos obedeciendo a Dios en todo lo que hacemos, porque Jesucristo nos dio el ejemplo. Por eso nuestra oración al Padre, Señor, yo quisiera esto, yo quisiera el otro, pero que se haga tu voluntad. Yo lo que quiero es ser obediente a tu palabra. Y lo que tú hagas está bien. Pero uno con sus ruegos puede decirle, Señor, no permitas esto. Como cuando estamos orando por el hermano, ¿verdad? O a Video, lo rogamos, Señor, líbralo de la muerte. No fue así. ¿Qué podemos hacer? Ya hablamos con Delmer y ya se resignaron. Hermana Marisa, hermano Delmer, ya se resignaron. Ayer fue el servicio fúnebre. Pero uno puede rogar a Dios, porque Jesucristo le rogó a Dios, al Padre, que si había otra forma, que se pasara esa copa. Y uno puede rogar a Dios por algo que uno no quiere que suceda. Pero como decía Jesús, si no es tu voluntad, pues ni modo. Y es difícil resignarse, porque uno no quiere que alguien pase a la eternidad de nuestros familiares. Pero no podemos también parar la mano de Dios, porque Él hace su voluntad. Solamente lo que Dios nos pide es que roguemos, que oremos, que roguemos, que clamemos. Eso es lo que Él nos pide. Lo demás se hace su voluntad. Y Dios sabe por qué hace las cosas. Lo que tenemos que hacer es resignarnos. Y eso es todo, hermanos. Y que Dios nos dé consuelo, nos alivie nuestro dolor y todo lo demás. Jesús a sus discípulos también les dijo en Lucas capítulo 12, versículo 32, esto es para todos nosotros y para sus discípulos y para todos nosotros. Porque cuando tú le sirves a Dios, tú obedeces su palabra, Dios está contento contigo. Y Dios te ofrece, como dice ahí, todo su reino. Aquí Jesucristo le dice a sus discípulos, dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Así le dijo a sus discípulos y así nos dice a nosotros, porque también somos los discípulos de Jesús, que no temamos. Manada pequeña quiere decir rebaño pequeño, porque no somos muchos, hermanos. Comparación a todo este mundo, somos muy poquitos los que se salvan. Le dijeron sus discípulos a Jesús, Señor, son pocos los que se salvan. Sí, porque en realidad Dios llama a todos al arrepentimiento y no todos quieren arrepentirse. Por eso son pocos los que se salvan y somos un rebaño pequeño a comparación de todo este mundo, que somos billones. Pero somos un rebaño, porque no todos quieren obedecer a Dios. No todos quieren obedecer su palabra. Pero a todos los que le obedecen, a todos los que le siguen, somos una manada pequeña. Y Dios dice allí que a Dios le ha placido darnos su reino. No solamente una herencia, el reino de Dios para aquellos que le sirven, hermanos. Lo tenemos todo, lo que es de Dios es de nosotros.
Cuando estemos allá en su gloria, lo tenemos todo. Somos de Él. Dice que nos ha dado su reino. ¿Qué más queremos? Si Dios te dice, yo te doy mi reino, ¿qué reino aquí en la tierra le va a dar el reino a otro? Nadie, ningún reino. Nadie. Pero Dios nos ha dado su reino a aquellos que le obedecen, que viven su palabra, que son fieles a Él, que le sirven. Y Dios tiene grandes cosas para su pueblo, para su iglesia. Somos su rebaño, somos su manada pequeña. Y ese versículo me hace sentir que yo soy su hijo y que Él tiene cuidado de mí como de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios por su palabra, por el mensaje. Pasen a la plataforma los adoradores. Y claro, sigamos orando por la familia Molina, que Dios les siga ayudando. Ya están mejor porque en realidad pues sí, fuimos a visitarlos y sí, recibieron nuestra visita. Y ya dijeron que después de que pase todo esto van a venir. Sigamos orando para los queremos ver. Hermana Marisa, hermano Delme, los queremos ver. Queremos que entren por esas puertas otra vez y a servir también. Porque para eso el Señor nos llamó, para servirle. Mira, la hermana Leti también perdió a su esposo y aquí está. A las 2 semanas de que perdió a su esposo, subió al altar. Y eso para mí me llena de gozo, sabiendo que en las luchas y en las pruebas ella sirve a Dios. Y así debemos de ser nosotros también. Pase lo que pase, Dios merece que le sirvamos y Dios merece lo mejor de nosotros. ¿Qué tal si le damos una adoración para despedirnos? Cierre sus ojos, levante sus manos y adoremos a Dios con este canto y nos despedimos en breve. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Yo te doy gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Sí, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. Tú nos das paz, tú nos das gozo, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a meditar tu palabra, a vivirla, Señor. Porque tu palabra es alimento, Señor, a nuestro espíritu, Señor. Que en nuestra casa haya esa hambre de leer tu palabra. Que nuestros hijos también, Señor, junto con nosotros, Padre, se unan a leer tu palabra y a meditarla, Señor. Porque es tu palabra la
la única que nos da consuelo, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor. Ilumínanos y que así podamos vivirla, Señor. No solamente, Señor, oírla, sino vivirla, Señor, como tú pides, Señor, que vivamos tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, para que así cuando tú vengas, Señor, nos encuentres, Señor, preparados para ser levantados a esa patria celestial, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Llévanos a nuestros hogares, Señor. Quita todo tropiezo, guarda nuestros vehículos, que lleguemos con bien. Danos descanso mientras el reposo de la noche y el día de mañana a nuestras actividades, nuestros trabajos. Guárdanos de todo peligro, de todo mal, de todo accidente, y que así podamos estar aquí de nuevo el miércoles, Padre, para glorificarte, honrarte, bendecirte y para escuchar tu palabra en ese día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén. Dios le bendiga. Estamos despedidos. Valeria no pudo llegar también porque ella también estaba en un funeral hoy.